Pues sugiero empezar con el tema de Bolivia, Evo Morales y el asilo político. Una primera ronda sobre el tema de Bolivia y Evo Morales en sí mismo. Y luego entramos al tema de relaciones internacionales, de política exterior, el tema del asilo, la respuesta de México a la crisis en Bolivia. Primero, Bolivia y Evo Morales. Pues como lo habíamos comentado aquí cuando platicamos de la situación que se estaba viviendo en varios países en el mundo, pues en el caso de Evo Morales en Bolivia, pues hay una dualidad de lo que significaron sus años en el gobierno. Por una parte, un triunfo extraordinario en su momento, hay que decirlo, de Evo Morales, en una sociedad y en una clase política que había sido muy endogámica y que había pertenecido a grupos muy cerrados. Gana Evo Morales las elecciones. Su triunfo implica toda una integración de una parte incluso mayoritaria del pueblo boliviano. Estuve ahí en el festejo para la toma de posesión y fue realmente un momento muy importante para ese país. 13 años y 9 meses de un gobierno extraordinariamente exitoso en muchos sentidos, cuadruplica el Producto Interno Bruto, disminuye en 22% la desigualdad, aumenta 5 años la esperanza de vida de los bolivianos, reduce a la mitad la pobreza. Son datos que se conocen, extraordinario en ese sentido el gobierno, pero acompañado siempre de una presión y de un desgaste a las instituciones que les imprime Evo Morales por su decisión de perpetuarse en el poder. Empieza con una reelección que no estaba planteada, después en fin, cuando ya está en su segundo gobierno, le dicen que en realidad pues es el primero porque ya cambió la Constitución, entonces no vale lo de antes. Luego hay un plebiscito que pierde y aún así un tribunal le dice que puede presentarse. ¿Por qué creo que hay digamos que este balance es de claroscuros? Porque en el proceso de quererse perpetuar en el poder, Evo Morales daña las instituciones. No es solamente que él sea un ambicioso, es que para conseguir quedarse en el poder, evidentemente coopta a una serie de instituciones, tribunal electoral, etcétera, etcétera. Creo que llega el momento de estas últimas elecciones, donde la gente ya había votado porque no quería una reelección de Evo, la mayoría, y lo que hoy vemos pues es producto lo escuchábamos hoy en la mañana, dar toda una serie de explicaciones acerca de cómo hubo un complot, digamos, para tirarlo. No sentí que había ningún tipo de autocrítica a una persona que efectivamente hace ese gran gobierno y por otra parte tiene esa otra herencia y otra responsabilidad que es que hoy está Bolivia en una situación. ¿El desenlace fue el de un golpe de Estado? ¿Así lo calificarías tú? Yo te diría que el desenlace es una movilización social ante un fraude electoral sin discusión, es decir, hay una movilización, un hartazgo, y después lo que lo vuelve un golpe de Estado es la intervención, esa intervención en donde aparecen el general Williams Calimán y todas las fuerzas, porque ese empujón final lo vuelve una ruptura del Estado. Eso es lo que lo vuelve, no quita, y creo que es importante porque los bolivianos lo perciben mal, eso no quita que inició como una manifestación de bolivianos en contra de un fraude electoral. Pues mira, yo creo que Evo pertenece a esto que se llamó la ola rosa de Latinoamérica, que son gobiernos de izquierda, que pues llegaron a varios países. Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Y todos tienen una característica muy interesante, que todos tuvieron problemas en su sucesión. Todos fueron, por cierto, buenos gobernantes en general. O sea, les tocó el boom de las materias primas. Claro. No, pero sí. El mejor administrado, el de Bolivia, por cierto. Oye, ¿Lula te pareció Correa, bueno? No, Lula Correa también. Sí, buen gobierno. El de Lula me pareció buen. Con una corrupción. Bueno, sí, por eso. Eso no importa. Pero, a ver, no, sí importa muchísimo. Pero los resultados son buenos en general. Correa, por ejemplo, dejó muy buenos resultados en Ecuador. Evo, sin lugar a dudas, coincidió contigo, ¿no? El señor Kirchner, el esposo, Néstor, pues estabilizó la economía, ¿no? En fin, pero todos tienen algo en común. A todos se les complicó el tema de la sucesión. Lula dejó a Dilma y fue un desastre. Dilma al punto de que la tuvieron que quitar. Kirchner, Néstor tuvo que dejar a su esposa con la idea de que luego iba a regresar él, pero pues se murió el señor y luego pues la señora se quedó y ahora regresa como vicepresidenta, ¿no? Correa dejó a Lenín Moreno
¿no? Que supuestamente iba a seguir el proyecto progresista. Estaban peleados. Que estaban peleados y va para atrás todas las cosas que había hecho Correa, ¿no? Y Evo Morales, pues es el típico caso, Leopoldo, para un politólogo fascinante, de que no pueden soltar el poder, no pueden soltar el poder. Es más grande su deseo de permanecer ahí y de pensar que son imprescindibles, que sin ellos el país no va a funcionar, que pues estiran la liga. Y yo creo que la estiró mucho Evo Morales al punto de que, pues hombre, un referéndum le dijo no se presente a la reelección. Sí. Un referéndum, perdió un referéndum. Y dijo, no importa, me voy a presentar a la reelección. Y pues viene el tema de las elecciones, donde no queda claro si ganó o por los 10 puntos porcentuales, ¿no? Para evitar la segunda vuelta. Y en ese sentido, pues genera mucha presión social, mucha presión social. Los militares y la policía llegan a un momento en que dicen, hijo, de verdad nosotros vamos a tener que intervenir aquí para... y lo hacen, intervienen. Bueno, sí, pero llega un momento en que dicen, y vamos a seguir para defender a este presidente que quién sabe si ganó o no. Y desde luego yo sí quiero terminar mi comentario diciendo, la solución no era este tema militar. Porque además ya había, Ana Francisca ya había dicho que se repetirían las elecciones, sí, ¿no? Exacto, pero él había aceptado y horas después es que viene la sugerencia. Y sí quiero decir que para mí sí fue un golpe militar, o sea, porque también hay un debate, pero yo sí creo que fue un golpe militar. Yo creo que, por supuesto, el legado económico, social, cultural, yo creo que el mayor éxito de Evo es haber incorporado a la población indígena que había estado, digamos, históricamente relegada de la toma de decisiones en Bolivia. Creo que ahí están esos saldos y la historia, digamos, juzgará esa parte como más de datos y más de cuestiones así. Lo que también es cierto es que doblegó las reglas sistemáticamente para perpetuarse en el poder y doblegó las reglas del juego democrático de las elecciones, sí, con todo este asunto del Tribunal Electoral, con los cambios de la Constitución, pero también, por otro lado, debilitó las instituciones que él mismo estaba creando. Y el problema es que se crearon estas instituciones en torno a su propia figura. Entonces, cuando él no está, ¿qué es lo que vemos ahorita los últimos 2 días? ¿Dónde está su propia gente? Pues tampoco está en Bolivia, ¿no? Tampoco hay alguien que pueda luchar contra lo que está sucediendo desde la derecha. Me parece que eso es muy importante. El legado de Evo Morales, digamos, la historia lo irá juzgando. Yo creo que fue efectivamente un golpe de Estado. Yo creo que estuvo bien que el gobierno mexicano lo recibiera. Ahorita vamos a ver. Ahorita platicamos sobre eso, pero sí creo que el problema de crear proyectos en torno a personas, en torno a personalidades, termina debilitando el Estado, las reglas democráticas y las instituciones que se supone que está construyendo. Y eso fue lo que sucedió con... Decía ayer Almagro en la OEA que el golpe de Estado fue el fraude electoral, que no fue la sugerencia o el empujón final que le dieron los militares. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, estás tocando el tema que es un eje del problema que hay hoy en Bolivia. Yo no sé si Almagro es un militante o un diplomático, pero es un hombre que en su gestión al frente de la Organización de Estados Americanos, francamente no ve en él a un hombre sereno y equilibrado, dispuesto a resolver problemas, sino a veces a crearlos. Por lo que toca a tu primera pregunta, creo que es evidente que no basta cuidar el crecimiento y el desarrollo económico si se descuida la política y la democracia. Ahí se gestó la crisis. Ahí es donde está la crisis y lo que tú preguntas, ¿se configura o no un golpe de Estado? Pasamos de la presunción del fraude electoral al golpe de Estado disfrazado. Esta mujer, Yanine Áñez, se autoproclama presidenta, ni siquiera se discute la renuncia del presidente en funciones, que no concluía con la elección su mandato, lo concluía en enero del año entrante. Entonces, creo que la situación lleva a tratar de analizar con mucho cuidado y con bisturí lo que está ocurriendo, porque en efecto, sobre la base de los resultados económicos que destacaban, creo que eso no necesariamente genera lealtades per secula seculorum. Raimundo. Pues yo sí discrepo sobre el término de un golpe de Estado, no únicamente porque no reúne ninguno de los ejemplos vivos de lo que es un golpe de Estado y particularmente
en un país como Bolivia no hay tanques, no hay nada, pero particularmente porque el ejército, las Fuerzas Armadas, lo que hacen con ese posicionamiento, me imagino que es salvar ellos mismos el costo político que iba a significar seguir manteniendo un respaldo a Evo Morales en las condiciones que estaba viviendo. Y ahorita regreso a esa parte. Ellos, lo que hacen las Fuerzas Armadas, o más bien lo que no hacen, que es por lo que yo no lo veo como un golpe de Estado, es que llevamos más de 72 horas con una presidencia acéfala. No hay gobierno en ese país. El golpe de Estado, por definición, los militares asumen el poder, ya sea directamente estableciendo una junta militar, estableciendo un dictador o estableciendo un jefe militar o llevando a un títere para que convoque elecciones rápidamente y se vuelva un títere. Exacto, ¿no es lo que está sucediendo? No está sucediendo eso. No es. Los militares no existen en este momento en el accionar político. Por apoyando a Áñez. Lo que hicieron fue, hay una ruptura institucional profunda. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Hay un rompimiento del orden constitucional, hay una anarquía en este momento en Bolivia. Pero digo, no llegaron, no hicieron el anuncio. ¿Y qué es lo que hacen los militares cuando dan un golpe de Estado? Lo primero es controlar las comunicaciones del país. Controlan toda la comunicación, el equivalente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, controlan los medios de comunicación, estado de excepción, sacan los tanques a las calles para controlar. No hicieron eso. De hecho, la violencia continuó durante los días posteriores y todavía ayer había violencia. Ahora, ¿por qué es tan fácil el argumento del golpe de Estado? Pues es muy sexy. Pero yo creo que también de esta manera se está minimizando o está descalificando lo que sucedió también con la propia sociedad. Es cierto, hay una sociedad que es una sociedad clasista, racista. Impresionante. Que eso fue, yo creo que lo más importante que tuvo Evo Morales fue haberle ganado las elecciones en la primera ocasión a esta sociedad que lograra esa victoria electoral. Pero también hubo otra parte de la sociedad que reaccionó a las acciones que hizo Evo Morales después del 20 de octubre. ¿Cómo qué? Como sitiar las ciudades donde había más revuelta para que no entrara el alimento. Para que de esta manera, a través de esta forma de presión, se doblegaran y dejaran de rebelarse. Entonces yo creo que aquí estamos viendo también, o no estamos viendo, que en este proceso lo que hubo fue un acto de sobrevivencia que se combinó con la acción política, donde también fue perdiendo Evo Morales sus apoyos. Perdió el apoyo muy importante de la policía, que la tenía. Y del ejército. Perdió el domingo. La policía se sumó a las protestas. El domingo hay algo muy importante que fue antes del ejército. La Central Obrera Boliviana, que durante todo este tiempo fue su sindicato, que fue el paraguas para articular a los grupos indígenas, a las organizaciones sociales, le pidió también que renunciara. Y el ejército, lo que veo yo en el ejército es, si él no renuncia, esto va a ser absolutamente incontrolable y vamos a tener que salir nosotros a las calles a tratar de restablecer el orden. A ver, Sergio. Pues yo también tengo otros datos como Raimundo. No veo por dónde pueda ser un golpe de Estado. Ya me imagino a Victoriano Huerta sugiriéndole a Francisco I. Madero que renuncie o a Pinochet pidiéndole a Salvador Allende que por favor renuncie. Sin tomar medios de comunicación, sin desplegar tropas en las calles, sin tomar el control del gobierno. Simple y sencillamente no veo por dónde sea un golpe de Estado. Lo que sí veo es que el presidente Evo Morales dio instrucciones al ejército de reprimir de manera violenta las manifestaciones, cosa que el ejército decidió no hacer, pero de forma muy dividida. Había de hecho dos cabezas. Estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Calimán, quien dio las instrucciones de que el ejército no se utilizara, no se confrontara con la policía. Y estaba el ministro de Defensa, el ministro Javier Eduardo Zabaleta, que renunció, de hecho, el 11 de noviembre, y renunció porque fue él el que amenazó que iba a cercar las ciudades en rebeldía para
para matar la rebelión por hambre. Esa fue la declaración que hizo precisamente el general Zabaleta. En este enfrentamiento dentro del ejército, lo que hizo el general Calimán fue no utilizar el ejército para reprimir. Por eso, de hecho, nada más hemos visto 6 muertos hasta este momento en una rebelión que fue realmente muy violenta, mientras que si vemos, por ejemplo, la rebelión allá en Caracas a lo largo de los últimos 2 años, tenemos cientos de muertos. Bueno, incluso allá en Chile, en Santiago de Chile, bueno, vemos también decenas de muertos. Por supuesto que no hay un golpe de Estado. Lo que sí vemos fue... ¿Hay una acción justificada? Bueno, a ver, lo que hay, armadas? Lo que sí vimos fue lo siguiente. El presidente les ordenó que combatieran la rebelión y las Fuerzas Armadas no combatieron la rebelión, no obedecieron. Si eso es un golpe de Estado, ojalá que tengamos muchos golpes de Estado. Pero a ver, eso no fue un golpe de Estado. Lo que hicieron las Fuerzas Armadas es sugerirle que renunciara. ¿Y por qué le sugirieron que renunciara? Porque no iban a combatir, claramente había violencia, llevaban muchos días con violencia. Pero Sergio, una cosa es decir, nosotros no vamos a combatir como lo está ordenando, y otra es cuando ya entran como actor político central y dicen, mejor vete. Sugirieron que renunciara, estoy de acuerdo. Eso nunca es bueno, yo creo que en ninguna democracia es bueno eso. Yo no sé si sea bueno o no, si eso es un golpe de Estado, realmente ya estamos cambiando la definición de golpe de Estado. No, perdón. A ver, ¿por qué no me dejan terminar? Sería bueno y ya con mucho gusto yo me quedo callado después, déjenme terminar. No veo un golpe de Estado, no veo el despliegue de tropas, no veo que el gobierno, que el ejército tome control. Y lo que veo sí es esta sugerencia. Curiosamente, Evo Morales no dice, sino hasta que llega a México, que hubo un golpe de Estado, sino hasta que se va. El propio presidente de la República, López Obrador, dice que renunció para evitar derramamiento de sangre. Y sí, ¿qué es lo que estábamos viendo? Ataques a la casa del propio Evo Morales, de los familiares de Evo Morales, con un ejército que se negaba a reprimir esta rebelión. Y sí me queda claro que él prefirió salirse ante estas circunstancias y por eso renunció. Ahora, en lo que hace a la constitucionalidad del régimen de Yanine Áñez, el Tribunal Constitucional decretó que sí era constitucional la decisión de que ella tomara el poder. El mismo que le dio permiso el mismo. Yo no tengo, a Evo Morales para violar la Constitución. No es muy buena tribunal. A ver, yo no sé si sea buen tribunal, pero ¿qué haces en Bolivia? No había gobierno en Bolivia. Sí, no había absolutamente gobierno en Bolivia. No había posibilidad de quórum. Y lo que hace... A ver, lo que hace finalmente esta vicepresidenta del Senado es decir, todos los demás ya renunciaron. Aunque en la Constitución no te dice, en la Constitución de Bolivia, quién sigue después de todos los demás, ella dice, yo soy la segunda vicepresidenta, le tocaba al presidente del Senado, como no está, pues me toca a mí. Pero pareciera que entonces se acomodaron las cosas en Bolivia y lo que tenemos enfrente es una salida virtuosa a una crisis causada por Evo Morales. Yo creo que se desplomó, se desmoronó todo lo que construyó Evo Morales, que efectivamente tuvo un gran éxito en lo económico, pero nunca fue un demócrata. Él violó en repetidas ocasiones su propia Constitución de 2009.